Muy buenas noches, bendiciones, bienvenidos a su programa de Escuela Bíblica Virtual Jehová Nissi. Estamos invitándole a que nos acompañe en esta transmisión donde tendremos una linda enseñanza, siempre en el libro de Mateo. Estamos ya en el capítulo 8, así es de que esperamos que usted nos acompañe y que no se retire. Le invitamos a que nos acompañe a un recorrido maravilloso de la palabra de Dios. Así de que en esta hora vamos a entrar en la oración para que sea Dios que tome control de todo y que sea limpiando los aires y todo para que podamos, ¿verdad?, tener una transmisión limpia, sin problemas de transmisión de internet. Gloria al Señor. Pues vamos a entrar ahora en la oración. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, te damos alabanza y honor y te pedimos que tú bendigas este tiempo especial que es la palabra que vamos a meditar en Mateo 8, versículo 18 al 27. Que sea usted dirigiendo esta transmisión, limpiando las líneas de internet para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, estimada audiencia, damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de transmitir una vez más. Sea bienvenido, bienvenida y esperamos que sea usted, si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal, active la campanita para que le indique cuando sale una nueva transmisión. Vamos a entrar ya en materia. Mateo 8, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Nos habla, versículo 18. Y como introducción tenemos, amado hermano, la importancia, ¿verdad?, que siempre nosotros tenemos de referirnos a hacer una breve reflexión para poder continuar, ¿verdad?, con la palabra. Recuerde que acabamos de terminar una precioso estudio también de los versículos anteriores. Y dice la palabra de Dios, viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Estimada audiencia, ahora vemos a Mateo aquí, que nos introduce a un relato que rompe el esquema que ha traído, donde ha presentado una campaña de milagros, ¿verdad? En la clase anterior vimos los 3 primeros milagros que nuestro Señor Jesús realizó. Y en este párrafo bíblico, Mateo nos presenta principios básicos relacionados con el discipulado. Es preciso mencionar que Mateo utiliza una regla mnemotécnica, es decir, una técnica de memoria, la cual comprende una oración corta y fácil de recordar que ayuda a mantener, ¿verdad?, artificiosamente a la relación entre palabras con el objetivo de memorizar conceptos con más facilidad. Por lo que podemos ver, así que Mateo presenta a sus lectores a fin de facilitar la memorización de lo presentado en la primera sección de este capítulo 8, los 3 milagros. Y luego presenta un discurso concerniente al discipulado. Y continúa su exposición con otra sección de 3 milagros, seguido por el discurso referente al discipulado, para terminar la campaña de milagros con otros 3 y un discurso de la necesidad de obreros calificados para la obra que él fundaría. Veamos entonces, estimada audiencia. Sin embargo, vale la pena aclarar que este relato presenta una conexión cronológica con los eventos que estaban ocurriendo, por lo que se deduce que este acontecimiento que estamos por introducirnos en el presente estudio sucedió al siguiente día, después de pasar quizás la noche en casa de Pedro. Recuérdese que la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre y Jesús la sanó. Y me imagino, y al verse, o recordemos que la clase anterior dice que al verse rodeado por una gran multitud, hubo milagros, sanidad y todo, pero él decidió después atravesar en un bote al otro lado del mar. Viéndose Jesús rodeado, dice la palabra de Dios, de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Sin duda alguna, el Señor Jesús sabía, oiga bien, que su popularidad estaba creciendo y recordemos que él no quería llamar mucho la atención. Necesitaba mantener un perfil bajo.
de acuerdo, ¿verdad?, respecto a las autoridades romanas y de los líderes religiosos de esa época. Entonces Jesús sabía que tenía mucho trabajo que hacer y aún no había llegado su tiempo, por lo que decide continuar su trabajo al otro lado del mar de Galilea. Así de que veamos qué maravilloso es cuando nosotros vemos el actuar de Jesús. Vemos y vamos a introducirnos los que querían seguir a Jesús. Y es lo que hemos leído. El costo, vamos a ver, ¿verdad? Por eso habla que en realidad, amados hermanos, se le aparece y vino un escriba, ¿verdad? Y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Quiero decirle, amados hermanos, que el Señor quiere hablarnos respecto al discipulado. Quiere enseñarnos, amados hermanos, ¿verdad? Con relación a esta porción de la Biblia, vamos a meditar un poco más y vamos a entrar en un trasfondo, el costo del discipulado, que ese es el punto crucial de la enseñanza de esta parte. El costo del discipulado. Dice que vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Estimada audiencia, tomando en consideración que acá aparece un escriba interesado en seguir a Jesús para convertirse en su discípulo. Y es necesario que comprendamos qué significa ser un discípulo. Y para ello nos ha parecido tomar en consideración la definición escrita por el escritor Juan Carlos Ortiz, tomado del libro El Discípulo, la cual se detalla a continuación. ¿Viste? Un discípulo se define como un aprendiz, uno que sigue e imita a Jesucristo, uno que une su destino a su maestro, uno que se compromete, se casa, digamos, con la visión, con la misión de él, se niega a sí mismo para seguirle. Un discípulo de Jesús se embarca en el proceso de llegar a ser como él y hace de los intereses de su Señor los suyos propios. Si pensamos en Jesús solamente como uno, oiga bien, que nos hace el favor de llevarnos al cielo al morir, entonces tendremos un cristianismo relativamente fuera de contexto. Llamaron cristianos y llamarnos cristianos, estimada audiencia, y asistir a una iglesia no significa que somos discípulos de Jesús. Ahora es preciso que nos ubiquemos en el contexto. Las multitudes acababan de evidenciar 3 milagros. Mire, estimada audiencia, los 3 milagros, por lo que puede deducirse que las emociones de todos de estas personas que lo habían visto, estaban en su clímax máximo, por lo que indudablemente aparece este escriba diciendo, te seguiré donde quiera que vaya. Cualquiera estaba sorprendido, las multitudes estaban sorprendidos. Y estimada audiencia, definitivamente ser discípulo de Cristo no es fácil. Y en realidad es necesario que usted y yo entendamos que al hablar del contexto, ¿verdad? Había una euforia, había algo que estaba entusiasmo, ¿verdad? Pero recordemos que, volvemos a insistir, ser discípulo de Cristo no es algo fácil. Y Jesús sabía que muchos lo seguían por lo que él había hecho y por lo que podía seguir haciendo por ellos. Pero vemos la actitud de nuestro Señor Jesús. Él quería ser sincero. Mire qué lindo. Jesús quiso ser sincero en cuanto al costo que debe pagar a alguien que esté dispuesto a seguirle. Por lo tanto, la sinceridad es importante para él, pues esa decisión no debía ser solo por una emoción, sino por convicción. El escriba se le presenta a Jesús a decirle que lo seguiría a donde quiera que fuera, que él fuera. Probablemente estuvo presente en el discurso del Sermón del Monte y también vio personalmente sus milagros realizados por el Señor Jesús, nuestro Maestro. Estaba dispuesto él a convertirse en un discípulo de Jesús, mas la respuesta de Jesús fue algo que quizá no lo esperaba.
Cuando el Señor le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Con estas palabras Jesús estaba dando a entender, estimada audiencia, que el Evangelio no es un camino de rosas, sino que está acompañado de espinos, abrogos, o sea, pruebas, dificultades, enfermedades, negaciones y en general el sufrimiento. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo no vino a este mundo en una cuna de oro, vivió siempre dependiendo de la providencia de Dios, no tuvo bienes materiales, inclusive hasta su muerte murió sin poseer grandes riquezas o grandeza. Hasta la tumba donde colocaron su cuerpo no le pertenecía, sino que fue provista, ¿verdad?, por alguien que tenía mucho dinero. Entonces, por lo tanto, el ser discípulo de Cristo no es un medio para buscar publicidad personal, hacerse famoso o rico, ¿verdad? Es un camino, estimada audiencia, acompañado por el servicio a los demás. Y muchas veces conlleva sacrificio y sufrimiento. Recordemos que a medida que el ministerio de Cristo se iba dando a conocer, empezó a tener embates, tales como en Judea. Recordemos que hubo rechazo a Jesús, los judíos, ¿verdad? Aún los judíos lo querían matar. Imagínense, por quebrantar el día de reposo. Vemos que en Galilea lo expulsaron, amado hermano, ¿verdad? Y muchos de aquellos que le seguían se volvieron atrás. Y ya no anduvieron con él. Y tras la liberación, vemos de los endemoniados de Gadara, hermano, lo rechazaron. Y así podemos ver muchas citas bíblicas que nos evidencian, ¿verdad?, que en los momentos más difíciles que enfrentó nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos lo abandonaron cuando fue arrestado por las autoridades judías. Y el discípulo que decía que nunca lo negaría, fue quien lo negó 3 veces. En el momento más crucial, cuando era juzgado, y también, oiga bien, estaba en el pretorio, estaba apresado, y en el momento más crucial, podríamos decir, cuando era juzgado por Poncio Pilato, los sacerdotes y religiosos de Jerusalén prefirieron a un hombre, oiga bien, arrestado por dudosa reputación, y rechazaron a Jesús. Y finalmente, oiga bien, colgado en la cruz, siente que aún el Padre lo había abandonado. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fueron las palabras del Maestro. Así que el escriba o cualquiera que desee convertirse en un discípulo de Jesús debe considerar el costo o el precio de seguir las pisadas de Jesús y de servirle a Él. Sin embargo, estimada audiencia, en el Antiguo Testamento nos presenta a una mujer decidida a seguir las pisadas de su suegra, Noemí, quien adoraba a Jehová. Y esa fue la moabita Ruth, que decidió seguir a su suegra a donde quiera que ella fuera. Respondiendo, le dijo de la siguiente manera: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Wow, impresionante esas palabras. Así que consideremos que Ruth representa un excelente ejemplo de la actitud de un verdadero discípulo de Cristo, de la actitud que se debe tener si decide tomar la decisión de seguirle. Las personas deben estar dispuestas a enfrentar el sufrimiento y perseverar hasta el final. La Biblia nos declara que el verdadero cristiano enfrentará luchas y batallas en contra, oiga bien, del mundo, de las tinieblas, pero también, amado hermano, en contra de la vieja naturaleza pecaminosa que es la carne, de la lucha de cada individuo. Así de que nosotros tenemos que entender que ahora podemos concluir que cualquiera que decida convertirse en un discípulo debe considerarlo bien. La historia de Ruth nos muestra que a pesar de las dificultades, alcanzó la victoria mediante la fe. Y así vemos que Jesús se enfrentó a un sinfín de padecimientos, de escarnios, de humillaciones que lo llevaron a la cruz.
pero al tercer día resucitó y se le otorgó dominio sobre toda la creación. Y de igual manera, como sus discípulos, enfrentaremos padecimientos, pero estos que no son para siempre, recordemos que no son para siempre. Dios no pone cargas que no podamos sobrellevar. Y también todo prueba, toda dificultad, todo obstáculo, toda barrera tiene un objetivo y un propósito especial. Y esto es edificarnos, aumentarnos la fe, darnos fuerza. Recordemos como Job, nos espera al final de cada uno de ellos, la recompensa de parte de nuestro Dios. Job al final recibió recompensa, fue sustentado, fue abrazado de parte de Dios, quien lo consoló y le restituyó todo lo que el enemigo le había quitado y había perdido por causa del ataque al enemigo. Y este hombre llegó a ser próspero. Asimismo, usted y yo debe valorar todo eso. No va a ser todo camino de rosa. Encontraremos espinos y abrogos. Pero vale la pena aclarar que en este versículo también hay otra palabra que aparece, el término del Hijo de Hombre, anunciado por el mismo Jesús, y es que este término es usado en la Biblia para referirse a la fragilidad y la condición humana. Recuerde que somos hechos de barro, la fragilidad humana. Y el salmista lo recalca en su Salmo 8:4. ¿Qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Y así vemos, estimada audiencia, que también en el Antiguo Testamento se evidencia que es un título que se le da al profeta Ezequiel más de 90 veces para enfatizar estas mismas cualidades de falta de poder, de bajeza, de fragilidad y absoluta dependencia de Dios. Ezequiel 2:1, versículo 3, versículo 6, versículo 8 y etcétera. Sin embargo, posiblemente el título Hijo del Hombre está directamente relacionado con la visión mesiánica de Daniel, donde ve a uno semejante, dice, al Hijo del Hombre, acercándose al anciano de día. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Daniel 7:13. De igual manera o forma vemos este pasaje de Daniel un gran parecido a las mismas palabras de Jesús referente a su regreso en las nubes. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Wow, mire qué maravilloso, ¿verdad? Tendremos esa maravillosa porción donde nos declara, ¿verdad? Que ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Impresionante. Entonces podemos decir que, por tanto, el título Hijo de Hombre no solo nos habla de la naturaleza humana de Jesús, sino que también de su carácter como Mesías. Pues vamos, qué interesante. Vamos a continuar, ¿verdad? Con el siguiente versículo. Así es de que le invitamos que no se retire, si no se ha suscrito, suscríbase, active la campanita para que pueda recibir, ¿verdad?, las notificaciones. Y si somos de bendición, denos una manita arriba para que esta enseñanza pueda llegar a alguien que esté interesado en estudiar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Bueno, hoy vamos con el versículo Mateo 8, versículo 21-22. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hemos titulado una decisión importante que no puede esperar, porque a continuación el texto sagrado nos presenta a otro de sus discípulos que le pide al Señor que le permita primero enterrar a su padre. Sin embargo, Jesús le da una respuesta que a simple vista pareciera bastante fuerte. Sígueme, deja que los muertos entierren a su muerto. Pero en realidad usted debe de preguntémonos, ¿a qué se refería exactamente? ¿Significa esto que debió olvidarse los funerales de su padre y dejarlo en manos de otra persona? Bueno, estimado audiencia, en realidad este es un pasaje un tanto difícil de interpretar.
por lo que se hace necesario irnos al contexto de la tradición judía en cuanto al entierro de sus familiares. Y vemos que según la tradición judía, la sepultura se realizaba casi de inmediato. Y los hijos eran los responsables de realizar todos los preparativos. Esto lo podemos ver desde el mismo libro de Génesis, donde Jacob le encomendó a su hijo José dónde quería recibir su sepultura. Recordémonos, Génesis 50, versículo 5. Lo vemos también cuando José dio orden a su descendiente de que cuando Dios lo visitara y sacara de Egipto, sus huesos fueran trasladados o llevados, ¿verdad?, a ser sepultados en la tierra que se les daría. Y está en capítulo de Génesis 50. En el libro de Génesis podemos ver que tanto Isaac e Ismael, los que le dieron la sepultura a su padre Abraham, Génesis capítulo 25. Por tanto, era el deber sagrado de un hijo darle la sepultura a su padre. Sin embargo, ahora viene Jesús y le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Podemos presentar las diferentes opiniones que tratan de dar alguna explicación a las palabras de Jesús que Mateo presenta en esta sección. Y vamos a presentar opiniones de grandes eruditos de la palabra de Dios. Y vemos que en la primera hay algunos que sugieren que cuando Jesús le dice que deje que los muertos entierren a sus muertos, se está refiriendo a que deje el cuerpo de su padre en manos de sepulturero para que él lo pueda seguir. Los que se apoyan en esta premisa creen en el supuesto de una profesión de sepultureros en Israel, que tiene su base en el libro de Ezequiel. Recordemos que en Ezequiel capítulo 39, versículo 15 dice, y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre, pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón-Go. Esta es una posición probablemente, ¿verdad?, que podría ser poco creíble, pero veamos la segunda posición. 3 posiciones vamos a analizar. La segunda posición, la segunda premisa que los eruditos, ¿verdad?, comentaristas escriben o presentan, es que están los que dicen que Jesús se refería a los muertos espiritualmente y no muertos físicamente. Este grupo afirma que Jesús le decía que dejara a los incrédulos, que los incrédulos se encargaran de esas cosas y que él buscara el servicio y todo lo que contribuye con la vida eterna. Vamos a ver la tercera posición, que es quizás la que más nos apegamos. Pero bueno, veamos. Sin embargo, dice que si revisamos el relato de uno de los famosos comentaristas bíblicos escrito por William Berkeley, este lo presenta desde otra perspectiva. Y es que en Israel existía un refrán que hasta la fecha aún sobrevive, donde las palabras debo enterrar a mi padre cobra un significado peculiar. Y para contar con una visión más clara de ello, vamos a presentar el relato de la historia que le comentó un misionero a esta persona. Este misionero tenía un amigo turco, rico e inteligente, y le aconsejó que viajara por Europa cuando acabara sus estudios para completar su educación y ampliar sus perspectivas. El turco le contestó, antes de eso tengo que enterrar a mi padre. El misionero le dio el pésame y le expresó su condolencia, creyendo que el padre de su amigo acababa de morir. Pero el joven turco le explicó lo siguiente, que su padre estaba vivo y perfectamente de salud, y que lo que había querido decir era que tenía que cumplir sus obligaciones con sus padres y familiares antes de poder marcharse en el viaje sugerido, que de hecho no podía marcharse de casa hasta después que muriera su padre, que podría ser después de muchos años. Si esto fuera así, lo que el discípulo le estaba realmente diciendo a Jesús es que cuando cumpliera con todas las obligaciones con su padre, entonces lo buscaría para unirse a él.
Ahora, estimada audiencia, sea cual fuera el caso, lo que el discípulo estaba haciendo era posponer la decisión de servirle y seguir a Jesús. Y así como esta persona, en la actualidad hay muchos que consideran que aún no ha llegado el tiempo de seguir a Cristo. Otros consideran que están muy jóvenes. Otros consideran que tienen mucha larga de vida y que todavía les falta vivirla. Otros, aunque sientan el llamado de servirle, piensan que primero tienen que trabajar arduamente para cancelar sus deudas, comprarse una casa, comprarse un auto, arreglar algunas cosas, esperar aún más por un par de años antes de hacerlo. Ahora podemos comprender por qué Jesús es tajante en esto. El tiempo es ahora. No se trata de una decisión que tenemos que estar posponiendo. El seguir a Jesús o convertirse en un discípulo necesita determinación y gran compromiso por encima de cualquier compromiso terrenal que podamos tener en esta tierra. Inclusive está por arriba de cualquier lazo familiar de esta tierra. O sea, implica una rendición completa a la soberanía de nuestro Dios. Todo esto significan las palabras que Jesús pudo decir: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esperamos que ahora podamos comprender, ¿verdad?, más claro lo que el Señor estaba diciéndolo, el costo del ser un discípulo. Pero vamos ahora, hoy Mateo entra y cambia en la siguiente porción bíblica para darnos a conocer un milagro más que Jesús hizo. Y dice Mateo 8, 23 al 27, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Pero, estimada audiencia, antes de entrar a profundidad, nos vamos a ir al trasfondo histórico para que podamos entender qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Mateo inicia una descripción de tremendo milagro. Y no olvidemos que el propósito del apóstol Mateo es presentarnos a Jesús como el Mesías. Y para ello ha relacionado la sanidad divina con el cumplimiento de Isaías capítulo 53, 4. Tal como ya lo vimos en la clase anterior, hoy nos presenta un milagro que está relatado en los otros dos evangelios sinópticos y que es muy conocido entre el pueblo cristiano. Jesús calma la tempestad. Si recordamos el pasaje anterior, al verse Jesús rodeado de grandes multitudes, ordenó pasar al otro lado con la barca, por lo que se embarcó junto con sus discípulos en el mar de Galilea. En este paralelo de Marcos, si no vamos al Evangelio de Marcos, se le agrega la variante de que otras barcas lo siguieron. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba, dice, en la barca, y había también con él otras barcas. Esta escena tiene lugar en el mar de Galilea, el cual tiene 20 kilómetros de largo de norte a sur y 14 kilómetros de ancho de este a oeste. El mar de Galilea es, por tanto, pequeño y realmente no es un mar, sino un lago. Eso lo vemos en el Evangelio de Lucas. ¿Verdad? Que había visto mucho mundo, nunca lo llama mar, sino que Salaza, sino no lo llama mar Salaza, sino un lago, Limné. Y esto se debe a que los judíos solían llamar a las grandes extensiones de agua mar. El Valle del Jordán ocupa una profunda falla de la superficie de la tierra y el mar de Galilea es parte de esa falla. Entonces, esta está ubicada a 210 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. Esto hace que su clima sea templado y benigno, pero no es tan apacible como se ve a primera vista, ya que en cuestión de 15 a 20 minutos, la calma se puede convertir en una tempestad
repentina y extremadamente peligrosa. Estos cambios tan bruscos se deben a que al este hay colinas con valles y hondonadas. Y cuando sopla el viento frío del oeste, estos valles y cauces actúan como abanicos gigantescos que provocan fuertísimo viento. El viento parece que se comprime en ello y se precipita sobre el lago con una violencia salvaje y con una rapidez alucinante, de manera que la calma de un momento se convierte en un instante en una tormenta terrible. Las tormentas del mar de Galilea se producen repentina y violentamente de una manera totalmente imprevisible y única, la cual aterroriza hasta el más experimentado marino. Esto fue lo que pasó en estos versículos. Tratando de cruzar al otro lado, de repente se levantó una gran tormenta que amenazaba destruir la barca. Por eso veamos que los discípulos enfrentaron, estimada audiencia, la terrible tempestad. Y vemos entonces, ¿verdad?, la terrible tempestad que enfrentaron los discípulos, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. La historia de Jesús calmando la tormenta en el mar de Galilea es más que un milagro destinado a asombrar a sus seguidores. Se trata más bien del discipulado y la fe. Dios siempre está hablándonos para que nuestra fe sea aumentada. Recordemos que sin fe no puede haber un milagro, ni mucho menos un discipulado. La fe de los discípulos, en ese momento Dios necesitaba fortalecerla porque estaba débil. Y es que en la vida, oiga bien, la vida es como una barca. En la vida enfrentamos tormentas, problemas de enfermedad, problemas económicos, problemas familiares, en el entorno que nos movemos, etcétera, con terceros, en fin, con tantas cosas pero también al final de cada tormenta nos espera un nuevo amanecer. Lo importante es asegurarnos de que Jesús está en nuestra barca. Recordemos las palabras del profeta Isaías: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Isaías 43. Así que en esta porción bíblica vemos a Jesús presionado por las multitudes que querían curaciones, sanidades, liberaciones, más que enseñanza. Jesús se sube a un bote para cruzar al otro lado del mar de Galilea. El mar de Galilea queda a más de 200 metros bajo el nivel del mar. Y no es raro que los vientos fríos de las montañas del este, como hemos dicho, corran por los barrancos, azoten las aguas del mar, embraveciéndolo, enfureciéndolo y volviéndose una gran tempestad. Y esto fue lo que pasó al bote que llevaba a Jesús y a sus discípulos al otro lado del mar. Por un momento el mar de Galilea estaba calmado. Poco después una furiosa tormenta los amenazaba con olas gigantescas. Ellos creían que iban a ser tragados, que la barca iba a ser tragada por el mar. Los discípulos estaban aterrados. Y la primera pregunta que es: ¿dónde estaba Jesús? Más Jesús, según acá nos habla, ¿verdad?, en la porción, él dormía. Oiga bien, dice que Jesús dormía en la popa, su cabeza recostada, ¿verdad? Nuestro Señor estaba agotado, había enseñado todo el día, había trabajado todo el día. Sus discípulos lo despertaron y dijeron: Señor, sálvanos, que estamos por naufragar. La tormenta lo llenó de terror, se ahogarían. Ellos creían que era su último día. Ellos dudaban que Jesús estuviera al tanto de esto, o si le importaba si ellos se ahogaban. Como los discípulos, a veces nosotros, estimada audiencia, y nosotras, también tenemos problemas abrumadores, tormentas, tempestades furiosas que se levantan en nuestra vida, en nuestro entorno, y rugen como leones queriéndonos devorar. Pensemos
y a veces pensamos, igual que los discípulos, pensamos que nuestro bote está a punto de hundirse y que esos precisos momentos clamamos a Jesús que no nos deje solos, que no nos abandone, que no deje que nuestra barca se hunda, y las clamamos con desesperación. Y no puede parecer como le pareció a los discípulos de aquel día, que Jesús seguía durmiendo, que no nos escuchaba, que esa crisis en ese momento que estaban enfrentando no le importaba a Jesús o el problema. No, sin embargo, cuando clamaron, Señor, sálvanos, oiga bien, Jesús estaba al tanto de todo. A pesar de que los discípulos habían presenciado, mire qué tremendo, la sanidad, los milagros que Jesús había realizado, pero el temor se apoderó de ellos. El temor los hizo entrar en pánico y perdieron la calma. Estimada audiencia, no podemos decir que perdieron su fe totalmente, ya que al buscar a Jesús y despertarlo para que los salvara, sabían que podían confiar en Él, en que realmente Él les iba a ayudar y que Él les iba a solucionar esa situación. Y eso, estimada audiencia, qué lindo que cuando los discípulos se enfrentaron al peligro, lo primero que hicieron fue correr al auxilio, a buscar a Jesús. No fueron a pedirle ayuda a otra persona. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos de que cuando estemos en situaciones en calma o en tormenta, debemos de recordar que Jesús es nuestra respuesta. Así de que Jesús les dijo en el versículo 26a, Él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Las palabras poca fe en el griego original provienen de una sola expresión, oligopistos, y denotan una falta de confianza. La palabra temer se traduce del adjetivo deilo, que también puede traducirse como cobarde. Esto nos muestra que la fe requiere valentía, confianza en Dios. Implica que no debemos dejarnos aterrorizar por las dificultades, por las pruebas de la vida, del entorno que se vea caótico, terrible, y que nuestra fe esté firme con esa confianza en que Dios traerá sobre nosotros la paz, en que Dios traerá el remanso en las tormentas, que Él tomará control de cada circunstancia, aunque fueran las peores. Como cristianos todos vamos a atravesar terribles tormentas, lo hemos dicho en la vida, las cuales amenazarán destruirnos, tragarnos, exagerado. Hay cosas que tal vez no las podemos dimensionar para expresar, pero hay cosas terribles que humanamente, si la vemos con nuestra vista humana o con nuestra mente aquí, ¿verdad?, los pies en la tierra, usted puede decir es imposible para el ser humano, pero aquí es importante que no nos dejemos intimidar por ella, recordemos que nuestra confianza debe estar puesta y debe prevalecer aún en medio de todo en Cristo Jesús, el hacedor de maravillas y el hacedor de milagros. Así de que vemos que Jesús, ¿verdad?, al ser llamado por los discípulos, Jesús calma la tempestad. Estimada audiencia, dice que, pero hay que seguir leyendo el 26b. Levantándose, reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y esos hombres se quedaron asombrados y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? En el momento de que Jesús reprendió los vientos y al mar, hubo una gran bonanza, a tal punto que los discípulos se maravillaron diciendo, ¡wow! ¿Qué hombre es este que aún le obedece los vientos y el mar? Este que estaba en la barca una vez demostró que su autoridad, mostrando que no solo tenía poder para sanar, para liberar endemoniados y para dar vista ciegos, para dar audición al sordo, sino también sobre la naturaleza misma, lo cual comprobaba que definitivamente era el Mesías tan esperado. Y ese es el objetivo fundamental de Mateo, de evidenciar el poder de Dios para que ellos creyesen que Él era el Mesías. Así de que en la Biblia encontramos hombres que gozaron del respaldo de Dios. Sus obras testificaban eso y algunos tuvieron autoridad sobre los elementos de naturaleza. Recordémonos cómo nos presenta Moisés cuando dividió las aguas del Mar Rojo, cuando también Josué
abrió las aguas, ¿verdad? Para el paso de Canaán. El Jordán fue dividido. O el terremoto derribó las murallas de Jericó, murallas que eran impenetrables a la mente humana. Pero cuando vemos el poder de Dios manifestado en estos hombres, las murallas de Jericó cayeron. O también recuerde que también Josué ordenó al sol y la luna que se detuvieran mientras había una gran guerra, mientras él ganaba la batalla en Gabaón. Así de que podemos ver que tanto Elías como Eliseo dividieron las aguas del río Jordán en obras milagrosas sobre la naturaleza. Y eso es un testimonio de la aprobación de Dios a estos hombres que vivieron conforme, ¿verdad?, bajo los lineamientos de Dios. Y ahora vemos a un hombre llamado Jesús, el Mesías, el unigénito Hijo de Dios, que goza del mismo respaldo y aún mayor. ¿Qué debemos aprender entonces? ¿Qué debemos de aprender, estimada audiencia? Que aunque las tormentas vengan una tras otra en nuestra vida, Jesús está siempre con todos sus hijos e hijas y está obrando en nosotros para ayudarnos a desarrollar la clase de fe que nos da capacidad de resistir cualquier prueba o cualquier dificultad. El problema aquí es que la fe de los discípulos era muy débil y Dios quería que su fe creciera, que su fe fuera fortalecida. Ellos tenían miedo de morir, cuando ellos debían haber sabido que Jesús los cuidaba y cuidaría y los preservaría de la tormenta. Mas ellos temblaban de miedo a la hora de la prueba. En este tiempo muchos tienen suficiente fe para volverse a Jesús en cada problema, clamando, Señor, sálvanos. Pero los discípulos, al igual que muchas personas, no tenían la suficiente fe para enfrentar ese problema, enfrentar la dificultad, quedarse quietos y confiar que aún en la hora más oscura, todo estará bien. Jesús tiene el control. No obstante, el punto de la historia no es acerca de la poca fe de los discípulos, aunque lo era en parte, pero Jesús reprendió los vientos y a las olas y en el instante el mar se calmó hasta que las olas dejaron de venir. Aquí también vemos el milagro. Los vientos y el mar obedecieron a la voz de Dios. Los apóstoles se quedaron asombrados, se preguntaron, ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? ¿Cuál es el tema importante de esta historia, estimada audiencia? Jesús es el tema más importante. Es todo acerca de Jesús. Mateo estaba interesado en que la audiencia comprendiera y creyera que Jesús era el Mesías prometido, el anhelado, el esperado, lo que esperaban, lo que debían esperar. Y en el próximo momento Jesús estaba calmando al viento y las olas. Así de que este pasaje es una mezcla de glorificar al Mesías, de dar a conocer y de evidencia clara que Jesús era el Mesías, pero también el discipulado, aumentar la fe, la confianza de sus discípulos en la imagen de Cristo Jesús. Así de que el discipulado, la fe y la persona de Cristo, se encuentran. O sea, el llamado de Jesús nos lleva a la fe. La fe nos lleva al discipulado y como sus discípulos llegamos a conocer quién es Jesús y todo lo que Él puede hacer. Recuerde, Él es el hacedor de maravillas y milagros. Él es el Dios Todopoderoso. Así de que, estimada audiencia, qué maravilloso, ¿verdad?, que podemos concluir el siguiente punto. Número 1, que Jesús se había revelado muy claramente ante sus discípulos para que ellos creyeran en Él. En su momento de necesidad, Dios quería que confiemos en Él. Dios quiere e insiste que confiemos en Él y que le obedezcamos en toda situación. Si Jesús está en tu bote y en mi bote, tu bote ni el mío se van a hundir. Él nos llevará a través de los caminos más abruptos, espinosos, llenos de tiniebla, de serpientes, escorpiones, pero Dios nos invita a que confiemos en Él como nuestro Señor y Salvador, que pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo y toda crisis o tempestad, todo ataque satánico, toda enviación del infierno,
Dios tomará el control y nos dará la calma. Número 2, Jesús tenía una relación personal y continua con sus discípulos. Jesús lo guió a través de enseñanza, a través de pequeños milagros, como grandes milagros, a través de grandes, ¿verdad? Como este gran, poderoso milagro que el mar y los vientos le obedecieron. Tremendo milagro ante los ojos de los discípulos para que su fe fuera fortalecida. Número 3, Jesús sabía que la redención del mundo ya está, oiga bien, iba a quedar en manos de los discípulos, en que sus discípulos creyeran en Él, en el poder de Jesús que calma la tormenta, que calmó esa tempestad y también puede ayudarle, ¿verdad? Ayudarnos incluso a nosotros, hoy esta enseñanza nos tiene que ayudar a lidiar con los problemas que todos nosotros enfrentaremos o enfrentamos día a día. Jesús está dispuesto a ayudarnos, estimada audiencia, si tan solo se lo pedimos. Nunca debemos subestimar su poder, especialmente en las pruebas más difíciles. Así de que, estimada audiencia, si tú estás cargado o si tus problemas te están desviando de la mirada del Señor, hoy es el momento preciso que vuelvas la mirada a Él. Que veas que tú no estás solo, que tú, el camino, que las circunstancias que estás atravesando en tu vida, no estás desamparado ni andando. Es Dios, ahí está. Solo basta que tú le pidas, que Él esté contigo y que tus ojos, oiga bien, que Él abra tus ojos para que puedas ver las asombrosas maravillas que está haciendo en tu vida. Si tienes vida es por la misericordia de Dios. Si respiras es por la misericordia de Dios. Quiere decir que Jesús está en nuestra barca y invitémosle a que Él sea nuestro capitán de nuestra barca para que lleguemos al destino final, ¿verdad? En buen término. Estimada audiencia, damos gracias al Señor que en esta oportunidad nos ha permitido este maravilloso recorrido de la palabra de Dios en este libro maravilloso de Mateo. Espero que usted se haya gozado como yo me he gozado con estas preciosas enseñanzas. Y de veras le invitamos, estimada audiencia, si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Esperamos ser de bendición. Es nuestro mayor anhelo que usted sea bendecido, prosperado y que usted aprenda la palabra de Dios. Así es de que le invitamos, estimada audiencia, que nos acompañe el próximo lunes en nuestra transmisión de la Escuela Bíblica Virtual José Giovannici de 9 p.m. hora El Salvador en adelante. Que su vida sea bendecida, prosperada y que sobre todo la paz de Cristo, el amor de Dios esté sobre sus vidas. Que el Señor les bendiga, estimada audiencia. Para nosotros ha sido un gran placer estar transmitiendo una vez más. Que el Señor les bendiga grandemente y que pasen una linda noche. Bendiciones.